Bueno, continuamos con el estudio del Estatuto de Autonomía. Seguimos con ese título cuarto relativo a la organización institucional de la comunidad autónoma, que establece la organización de las instituciones de autogobierno en Andalucía, incluyendo el Parlamento, la Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno y otras como el Defensor del Pueblo. Vamos a entrar ahora a estudiar el capítulo segundo denominado elaboración de las normas, que ya veis que va del artículo 108 al artículo 116. Este capítulo establece las disposiciones sobre el proceso legislativo y la participación ciudadana en dicho proceso. Vamos a hacer un breve repaso de cada uno de los artículos, de su contenido, para luego centrarnos en aquellos que consideramos de mayor importancia. Bueno, el 108, potestad legislativa, establece que el Parlamento de Andalucía tiene la potestad de elaborar leyes, tanto las propias de la comunidad autónoma como aquellas que le correspondan de acuerdo a la Constitución. El artículo 109, decretos legislativos, establece que el Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno la elaboración de normas con rango de ley mediante decreto legislativo, especificando los términos y condiciones para esta delegación. El 109 y el 110 son dos artículos de mucha importancia, fuente de muchas preguntas. El 110 en concreto, de decretos leyes, permite al Consejo de Gobierno dictar decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, los cuales deberán ser posteriormente convalidados o derogados por el Parlamento en un plazo determinado. Respecto a la iniciativa legislativa, se reconoce el derecho de iniciativa legislativa a los miembros del Parlamento, al Consejo de Gobierno y a los ciudadanos, estableciendo los procedimientos para su ejercicio. El 112, potestad reglamentaria, es el artículo por el cual se otorga al Consejo de Gobierno la facultad de dictar normas reglamentarias para el desarrollo y ejecución de las leyes, siempre dentro de los límites establecidos por las mismas y por el Estatuto de Autonomía. Artículo 113, participación ciudadana en el procedimiento legislativo, establece el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso legislativo mediante mecanismos de audiencia pública, consulta y participación en la elaboración de los proyectos de ley. A continuación, impacto de género, se dispone que todas las normas con rango de ley deben incorporar un análisis de impacto de género, con el objetivo de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, control de la constitucionalidad, establece que el Tribunal Constitucional tiene competencia para controlar la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas emanadas del Parlamento de Andalucía. Bueno, y finalmente 116, promulgación y publicación. En este artículo se establece el procedimiento de promulgación y publicación de las leyes y demás disposiciones normativas, así como la obligatoriedad de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Bueno, pues vamos a pasar a continuación a ir viendo con más detalle los artículos fundamentales de este capítulo, que es muy importante. Bueno, para empezar, el artículo 109 del Estatuto establece las disposiciones sobre la delegación legislativa en el Consejo de Gobierno. Así, el Parlamento tiene la facultad de delegar en el Consejo de Gobierno la capacidad de dictar normas con rango de ley de acuerdo con lo establecido en este artículo. Así se excluyen de la delegación legislativa ciertas materias específicas como las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía, las leyes presupuestarias, las que requieran mayoría cualificada, entre otras, según lo que dispone el propio Estatuto. La delegación legislativa se realiza mediante una ley de bases en la que se establece el objeto, alcance, principios y criterios para su ejercicio, así como un plazo de ejercicio determinado. La ley de bases también puede establecer mecanismos adicionales de control. Esta delegación se considera que se encuentra agotada una vez que el Gobierno ejerce su capacidad mediante la publicación de la norma correspondiente, sin que pueda ser otorgada de una forma implícita o indefinida. La delegación legislativa para la refundición de textos legales se otorga mediante ley ordinaria, que especifica el contenido de la delegación y si requiere la formulación de un texto único o la armonización de varios textos legales. En caso de que una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa vigente, el Gobierno se puede oponer a su tramitación y en este caso se puede presentar una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación correspondiente.
Bueno, pues vamos a ver a continuación el artículo 110, el relativo a los decretos leyes. Este artículo establece que en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno tiene la facultad de dictar medidas legislativas provisionales mediante decretos leyes. Sin embargo, estas medidas no pueden afectar a los derechos que se establecen en el Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. Además, los presupuestos de Andalucía no pueden ser aprobados mediante decreto ley. Bueno, estos decretos leyes deben ser convalidados expresamente por el Parlamento en un plazo improrrogable de 30 días después de su promulgación. ¿Y qué ocurre si no son convalidados? Pues si no son convalidados en ese plazo quedan automáticamente derogados. Y bueno, durante este periodo el Parlamento puede decidir la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Bueno, vamos a ver a continuación los artículos 112 y 112, también importantes. El primero, el 111, establece que la iniciativa legislativa en Andalucía puede ser ejercida tanto por los diputados, según lo establecido en el reglamento del Parlamento, como por el Consejo de Gobierno. Y además se prevé la regulación de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos y la iniciativa legislativa popular mediante una ley del Parlamento de Andalucía conforme a lo que disponga la Constitución. Bueno, y por otro lado, el 112 establece que la elaboración de los reglamentos generales de las leyes de la comunidad corresponden al Consejo de Gobierno de Andalucía. Bueno, vamos a pasar ahora a continuación a ver los aspectos y los artículos fundamentales del capítulo tercero relativo al presidente de la Junta. Este capítulo trata sobre el presidente y el artículo 117 detalla sus funciones y responsabilidades ante el Parlamento. El presidente de la Junta dirige y coordina el Consejo de Gobierno, la administración de la comunidad autónoma y ostenta la representación de la región. Además, puede delegar temporalmente funciones ejecutivas y es políticamente responsable ante el Parlamento. También puede proponer consultas populares en temas de interés general. Bueno, en cuanto al artículo 118, se aborda el proceso de elección y la responsabilidad ante los tribunales del presidente. El presidente será elegido por el Parlamento a partir de una propuesta del presidente del Parlamento, consultando a los portavoces de los diferentes partidos. El candidato debe presentar su programa al Parlamento y para ser elegido necesita mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple en las votaciones sucesivas. Si no se logra esta mayoría en 2 meses, se disuelve el Parlamento y se convocan nuevas elecciones. Y bueno, finalmente señala que la responsabilidad penal y civil del presidente se dirime ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bueno, vamos a ver a continuación qué establece el artículo 4 relativo al Consejo de Gobierno y nos vamos a centrar en los 2 artículos que podéis ver en la pantalla. Este capítulo aborda el Consejo de Gobierno y el primer artículo 119 especifica su composición y funciones. El Consejo está compuesto por el presidente, los vicepresidentes en su caso y los consejeros. Este órgano colegiado ejerce la dirección política de la comunidad autónoma, dirige la administración y desarrolla funciones ejecutivas y administrativas. También posee la potestad reglamentaria y puede interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. De otra parte, vamos a mencionar el artículo 120 que veis en la pantalla reflejado relativo al cese, que establece que las circunstancias en las que cesa el Consejo de Gobierno determina las circunstancias en las que cesa, como la celebración de elecciones al Parlamento, la pérdida de la cuestión de confianza, la aprobación de una moción de censura, la dimisión, la incapacidad, la condena penal firme que inhabilite para el cargo público o bien el fallecimiento del presidente del mismo. El Consejo cesa, pero continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo. Bueno, vamos a hacer una mención rápida a los otros 3 artículos, el 121 que regula el estatuto y el régimen jurídico del Consejo de Gobierno y de sus miembros mediante una ley del Parlamento, determinando las causas de incompatibilidad de los mismos. El presidente y los consejeros no pueden ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna. Bueno, finalmente el 122 establece que la responsabilidad penal de los consejeros será ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y para los delitos cometidos dentro de su jurisdicción
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con respecto a la responsabilidad civil, ante el Tribunal Superior de Justicia también. Bueno, ya para finalizar, comentar que el artículo 123 es el que le confiere al Consejo de Gobierno la potestad expropiatoria y la responsabilidad de indemnizar a los particulares por lesiones sufridas en sus bienes o derechos debido al funcionamiento de los servicios públicos, salvo casos de fuerza mayor.